Antes de ganar la Copa del Mundo, muchos le reprochaban a Messi que no corría ni la mitad que sus compañeros. ¿Qué pasa con Messi que no corre una? ¡Caminaron la cancha! ¡No puede ser! Parece que no se esfuerza, pero en el momento exacto, en un rapto explosivo, corre más que nadie y te resuelve el partido. ¡Va Messi, va! ¡Sigue Messi! Y si no, pregúntale a Guardiola. ¡Sigue Messi! ¡Viene la mejor Nos han dicho que el esfuerzo es la clave del éxito, pero ¿cómo es posible que alguien que no se esfuerza sea el mejor del mundo? En este episodio vamos a descubrir juntos cuál es la pieza oculta que cambia el juego para alcanzar nuestras metas y construir nuestro futuro. Soy Santiago Bilinkis y esto es Futuro en Construcción, un espacio para pensar el presente, entender los cambios y encontrar nuestro camino al futuro. Parte 1. El experimento que lo cambió todo. Preparando este episodio, hice una encuesta a más de 5.000 personas. Les pregunté, ¿cuáles son para vos los factores clave para alcanzar las metas en la vida? 6 de cada 7 personas eligieron el esfuerzo. Más que el talento, más que la suerte, más que las conexiones. El esfuerzo es importante, sí, pero por sí solo no alcanza. Casi siempre es necesario, pero casi nunca es suficiente. Entonces, ¿de dónde viene esa idea de que el esfuerzo lo es todo? Carol Dweck, psicóloga de Stanford, quiso ver cómo influye el elogio en la motivación de los chicos. Tomó un grupo de chicos de 10 años y les dio unos problemas bastante sencillos. La mayoría los resolvió bien, pero acá viene lo interesante. Al darles el feedback, a la mitad los felicitaron por su inteligencia. ¡Wow! ¡Qué inteligente sos! Y a la otra mitad, por su esfuerzo. Muy bien, trabajaste muy duro. Después les dieron a elegir entre 2 desafíos. Uno más difícil, donde podían aprender mucho pero también equivocarse, y otro parecido al que ya habían hecho. El resultado fue clarísimo. El 90% de los chicos elogiados por su esfuerzo eligieron el desafío más difícil, mientras que la mayoría de los que habían sido elogiados por su inteligencia prefirió jugar a lo seguro. ¿Por qué? Porque cuando les decían que eran inteligentes, evitaban los retos para no arriesgar su autoestima. Pero cuando elogiaban su esfuerzo, veían los desafíos como oportunidades para mejorar. If a child comes home with a trophy or an A, we've almost been brainwashed. Oh, you're so smart, you're so talented. Don't do it. It makes them worried about not living up to it. It makes them stop growing. And instead, we need to say, wow, you put hard work, persistence, working on this subject, practicing that skill, and this is the reward you get. Este experimento llevó a Dweck a plantear que existen 2 mentalidades. La mentalidad fija, donde la gente cree que nace con ciertas habilidades y que no puede cambiar demasiado, y la mentalidad de crecimiento, donde las personas creen que con práctica y aprendizaje pueden mejorar. Los que habían sido elogiados por su inteligencia tendían a desarrollar mentalidades fijas, mientras que los que habían sido valorados por el esfuerzo tendían a generar mentalidades de crecimiento. El hallazgo fue tan potente que cambió la forma en que educamos a los chicos. Desde entonces, elogiar el esfuerzo se convirtió en una norma habitual en las escuelas y las familias. Pero hay un problema. ¿Y si estamos enseñando la lección equivocada? Si en la vida lo que realmente importa son los resultados, ¿no estamos haciéndoles poner el foco en el lugar incorrecto? Motivarnos a aceptar desafíos es clave, pero pensar que con solo esfuerzo alcanza puede jugarnos en contra. Y además tenemos otro problema grande con la motivación humana. ¿Por qué a veces nos desmotivamos? Porque hay momentos en los que, aunque queramos avanzar, sentimos que es imposible. Parte 2. La fragilidad de la motivación. El psicólogo Martin Seligman muestra lo fácil que es debilitar nuestra confianza y el efecto devastador que eso tiene en nuestra capacidad para alcanzar un objetivo. Escucha este experimento. A un grupo de estudiantes le dieron una hoja con letras desordenadas para formar palabras. Cada vez que resolvían una, debían levantar la mano. Pero acá estaba la trampa. No todos tenían el mismo ejercicio. A la mitad les dieron palabras fáciles como EMSA para formar mesa. Pero la otra mitad recibió combinaciones imposibles. No había ninguna palabra que se pudiera encontrar. ¿Cuál fue el resultado? Los del segundo grupo veían como los demás iban resolviendo palabras, mientras ellos no lograban nada. Se frustraban, se sentían incapaces, y después de fallar 3 veces seguidas, llegó la prueba real. Una palabra difícil, pero posible. Los que habían hecho los ejercicios fáciles la resolvieron enseguida. Pero la mayoría de los que se habían frustrado antes, ni siquiera lo intentaron. Se habían convencido de que el ejercicio era demasiado difícil, o que ellos
no servían para eso. Seligman llamó a este fenómeno indefensión adquirida. Es un efecto poderoso y lo vemos reflejado todo el tiempo en diferentes ámbitos de la vida. Hoy en día se dice mucho que basta desear algo con fuerza o manifestarlo para que suceda. Pero la realidad es que esa idea es falsa. Igual que con el esfuerzo, creer que podemos lograr algo casi siempre es necesario, pero casi nunca es suficiente. En otras palabras, no hay pensamiento positivo que garantice el éxito. Pero la falta de confianza sí puede condenarte al fracaso. Por eso hay quienes piensan que las malas notas pueden dañar la autoestima de los estudiantes y debilitar su capacidad para aprender. Y ahí es donde aparece una idea peligrosa, que bajar la exigencia es la solución. Pero bajar la vara es una pésima idea, y ahora vamos a ver por qué. Parte 3. ¿Y entonces premiamos el resultado o el esfuerzo? Vivimos en un mundo resultadista. No importa si te quedaste hasta tarde en el trabajo, si tu tarea queda inconclusa o mal hecha. Sigamos con el ejemplo de la educación. No importa cuánto estudiaste, si el día del examen te toca justo un tema que no viste o los nervios te juegan en contra. Y la mayoría de las veces, el resultado de nuestras acciones no depende solo de nosotros. Entonces, ¿es justo evaluar a alguien solo por el resultado, si no está del todo bajo su control? Impulsados por hallazgos científicos como los de Dweck y Seligman, en las últimas 2 décadas, la idea de premiar el esfuerzo en lugar del resultado creció con fuerza en el sistema educativo y en otros ámbitos. Escuchá este dato: 2 de cada 3 estudiantes en Estados Unidos creen que el esfuerzo debería influir en sus calificaciones. De hecho, 1/3 piensa que solo por asistir a clase ya deberían tener una buena nota. Esta mentalidad está tan instalada que muchos alumnos creen que el simple hecho de intentarlo ya debería garantizarles el éxito. Y acá viene un ejemplo impactante. An NYU professor has been fired after students complained too many were getting a failing grade. En la Universidad de Nueva York, NYU, un profesor de química muy prestigioso, Maitland Jones, fue despedido porque los alumnos se quejaron de que sus notas no reflejaban el esfuerzo que habían puesto en estudiar. The students say they put in a lot of work and their grades still took a hit. 82 de los 350 estudiantes firmaron una carta diciendo que estaban preocupados porque sus calificaciones no representaban todo el tiempo que le habían dedicado a la materia. Jones se defendió diciendo que los estudiantes no estudian lo suficiente y que además no saben cómo estudiar. Pero la universidad le dio la razón a los alumnos y lo echó. Ahora seamos realistas. El esfuerzo por sí solo no garantiza médicos competentes, ni ingenieros que construyan puentes seguros, ni científicos que descubran la cura de las enfermedades. ¿Queremos cirujanos que pusieron muchas ganas o aquellos que realmente saben lo que hacen? ¿Aceptaríamos pilotos que le pusieron empeño en la escuela de aviación, pero nunca pasaron los exámenes exigidos? Si el objetivo de un examen es prepararte para la vida, donde importan los resultados, entonces la nota no puede basarse solo en las horas de estudio, sino en lo que realmente aprendiste. Puede sonar injusto, pero en un ratito te voy a contar cómo lidiar con esta aparente injusticia. Pero antes, tenemos que eliminar un obstáculo más. Parte 4. El rol del talento. Antes de contarte cuál es para mí la pieza secreta que nos falta, nos queda discutir el rol que juega en esto el talento. Una habilidad extrema, como la de Messi, es una rareza absoluta. En la encuesta que hice, solo el 5% de las personas creen que el talento es su mayor fortaleza. Pero sin irnos a casos extraordinarios, lo cierto es que todos nacemos con alguna facilidad para algunas cosas y menos para otras. Y si nos toca una gran capacidad para algo, la realidad es que no hicimos nada para merecerlo. Parte de esto es genética. Si no, ¿por qué los jamaiquinos siguen dominando las carreras de velocidad, los keniatas y los etíopes ganan las maratones y los jugadores más altos predominan en el básquet? Pero no solo la biología nos viene dada, tampoco es mérito nuestro si tuvimos la fortuna de nacer en un contexto que nos permitió desarrollar esa capacidad que nos tocó. Si desde chicos tuvimos estímulo de los adultos que nos criaron, acceso a una buena educación o la posibilidad de estudiar en vez de tener que trabajar prematuramente, no hay mérito nuestro en eso. Lo mismo pasa si nacimos en un país en crisis, o uno con oportunidades, o si nos tocó vivir en medio de una guerra, o disfrutar un periodo de paz. Warren Buffett, quizá el mejor inversor de la historia, llama a esto la lotería de vientres. Nadie puede elegir cuándo, dónde y en qué familia y contexto le toca nacer. Entonces, si el talento es un regalo y el contexto un golpe de suerte, ¿dónde queda nuestro mérito? ¿Cuál es nuestro rol en todo esto? La clave es qué hacemos con lo que nos toca. Tener talento es solo el punto de partida. Lo que realmente importa es cómo lo desarrollamos, porque el talento sin trabajo se desperdicia. Entonces, ¿el talento sin esfuerzo no alcanza, pero el esfuerzo en sí mismo tampoco? ¿Cómo resolvemos este rompecabezas entre el esfuerzo, el talento, la motivación y los resultados?
Llegó el momento de buscar la pieza que nos estaba faltando. Parte 5. La pieza secreta del rompecabezas. Desde el inicio de este episodio venimos diciendo que el esfuerzo casi siempre es necesario, pero casi nunca es suficiente. No es que los medallistas olímpicos, los premiados o los grandes referentes no se esfuerzan. Claro que lo hacen. Pero lo que los separa del resto es que se esfuerzan bien. Saben en qué conviene invertir la energía y cuándo hacerlo. Cuándo apretar el acelerador y cuándo el freno. En otras palabras, el verdadero secreto es tener un buen método. Y sin embargo, en la encuesta que hice, esta fue la segunda opción menos elegida. Por eso el esfuerzo solo no alcanza. Un mal proceso puede llevarte directamente al fracaso, no importa cuán duro trabajes ni cuán perseverante seas. Como esos autos que se entierran en el lodo y cuanto más aceleran, más profundo se hunden. El verdadero éxito no viene de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligente. Saber cuándo insistir y cuándo cambiar de enfoque. El problema no es elogiar el esfuerzo. El problema es creer que más trabajo siempre es mejor. No es cuestión de cuántas veces martillás, sino de si le estás pegando al clavo. La práctica deliberada y estratégica siempre supera cualquier cantidad de esfuerzo mal dirigido. La trampa está en cómo medimos el esfuerzo. Nos fijamos en horas, sudor y sacrificio, cuando en realidad deberíamos medirlo en descubrimientos, ajustes precisos y pequeños saltos cualitativos. Son esos ladrillos los que al final construyen el edificio. Y lo mejor de todo esto es que nuestro método sí depende de nosotros. Podemos elegir cómo organizamos el estudio o el trabajo, qué priorizamos, cómo detectamos lo que no entendemos, cuándo es momento de cambiar el rumbo y cuándo buscar ayuda. Al final del día, lo único que realmente podemos controlar es nuestro proceso. Y en buscar hacer las cosas de la mejor manera posible es donde realmente podemos tener el mayor impacto en los objetivos y metas que busquemos. Epílogo. Redefiniendo el éxito. Y esto nos lleva a la reflexión final. Si vivimos en un mundo resultadista, pero los resultados no dependen 100% de nosotros, ¿cómo deberíamos medir nuestro propio éxito? No tiene sentido evaluarnos por cosas que no controlamos del todo. No podemos definir nuestro éxito en función de conseguir un ascenso, sacarnos un 9 o ganar una competencia. Lo que sí podemos hacer es buscar acercarnos lo más posible a un proceso impecable. ¿Estamos mejorando? ¿Estamos aprendiendo? ¿Estamos afinando nuestra estrategia? A veces pasará que hicimos todo bien y aún así no logramos la meta esperada. Otras, al revés. Hicimos casi todo mal, pero la suerte u otros factores nos terminan dando un logro que no merecíamos. Pero eso no significa que hacer las cosas mal funcione, ni que no valga la pena poner todo el entusiasmo en descubrir la mejor manera de hacer algo. Aunque haya excepciones, la regla se mantiene. Cuanto mejor sea nuestro método, mejor será nuestro resultado. Nadie duda hoy que Messi es el mejor jugador de la historia. Y sin embargo, perdió muchas más copas del mundo y Champions League de las que ganó. Hasta el más grande pierde más veces de las que gana. Ni siquiera los ultratalentosos, los súper esforzados o los mejores estrategas logran todo lo que se proponen. Y ahí está el secreto. Cada vez que algo no salga como queríamos, hay dos caminos. Podemos frustrarnos y buscar excusas, o podemos hacernos la única pregunta que realmente importa. ¿Qué podría haber hecho mejor en mi proceso? ¿Qué tengo que ajustar para la próxima? En palabras de otro gigante del deporte, Michael Jordan. I've missed more than 9,000 shots in my career. I've lost almost 300 games. 26 times I've been trusted to take the game-winning shot and missed. I've failed over and over and over again in my life. And that is why I succeed. Porque fallar no solo es inevitable, es imprescindible. Y si logramos levantarnos cada vez que caemos, vamos a descubrir que cada fracaso es en realidad la mejor oportunidad de lograr aprendizaje. Un eslabón necesario en nuestro camino en el que, aunque no ganemos siempre, tratemos de jugar cada vez un poco mejor. Tratemos de jugar cada vez un poco mejor. Espero que hayas disfrutado este primer episodio de Futuro en Construcción. Si te gustó, te invito a suscribirte al canal.